innovación tecnológica vino la tomografía computada, después vino la imagen por resonancia magnética, y después la imagen por resonancia magnética, la imagen por resonancia magnética funcional, que además vivimos, ¿no? O sea, no les mostré imágenes, pero es bien bonito ver cómo se estimula el cerebro, con algunas imágenes, cuando se proyectan algunas imágenes en resonancia magnética, se estimula el área visual. Luego le pedimos al paciente que mueva alguna parte del cuerpo para estimular el área motora y vemos realmente cómo está trabajando el cerebro, si hay alguna alteración, ¿verdad? Y después entonces vino la resonancia magnética funcional, ahorita la tomografía por emisión de positrones, los métodos de imagen ya fusionados. Bueno, total, la imagenología realmente está caminando pues muy rápidamente, y afortunadamente los médicos radiólogos vamos a tener chamba para rato. Ganamos muy poquito, pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a hablar de tomografía computada, como parte de los temas de neuroimagen. Igual, ¿no? Que con la resonancia magnética, dije, bueno, pues que les presento a los muchachos para que no se aburran tanto, porque si hablamos solamente de tecnología y lo que es un método de imagen, pues es bastante aburrido. O sea, a lo mejor no es tan grato. La parte de la imagenología es la parte de los libros de medicina que nadie lee. Entonces dije, bueno, pues que les presento para que, pues para que no se aburran tanto, ¿no? Bueno. Además, pues lo ven con todos los profesores, ¿no? Entonces es como que reiterar. Entonces quise hablarles un poquito, pero muy rápidamente del traumatismo cráneoencefálico, pero antes de eso vamos a proyectar un video para que conozcan el método de imagen de tomografía computada. Tomografía axial computarizada. La tomografía tiene múltiples aplicaciones en el campo del diagnóstico médico, ya que la emisión rápida y precisa de los rayos X permite obtener diferentes cortes en plano axial de cualquier parte del cuerpo. Estas vistas pueden ajustarse en cuanto a localización y grosor para lograr imágenes nítidas gracias a la reconstrucción por computadora. Un poco de historia. La primera tomografía se obtuvo en 1972. En un tiempo de aproximadamente 4 minutos y medio. En sus inicios, las aplicaciones se dirigían al campo neurológico. Actualmente han disminuido el tiempo para su obtención, mientras que su creciente popularidad implica la valoración de diversas patologías y el estudio de prácticamente cualquier sitio anatómico. En una tomografía, las imágenes se forman gracias al valor de atenuación que tiene cada parte del cuerpo. El valor de atenuación es la representación en una escala de medición de la capacidad que tiene cada parte de la persona explorar para atenuar la radiación. Se le conoce también como coeficiente de atenuación y en honor a su descubridor, el ganador del Premio Nobel de Medicina, Gottfried Hounsfield. Se mide en unidades Hounsfield, representadas en números enteros. Cada valor de atenuación corresponde a un tono de gris diferente en la escala preestablecida. En pocos años, el avance tecnológico transformó la tomografía axial computarizada en generaciones de equipos cada vez más rápidos y con mayor definición. Hoy en día, son pocos los dispositivos de tomografía axial computarizada instalados, ya que la tecnología fue suplantada por la tomografía helicoidal. Aunque el principio físico es el mismo, las tomografías helicoidales cuentan con mayor cantidad de detectores, lo que permite realizar rastreos y reconstrucciones en segundos para el beneficio del paciente. ¿Cómo funciona? El tubo de rayos X gira alrededor del paciente, tomando los valores de atenuación a lo largo de toda la circunferencia. A través de los detectores que captan la radiación, midiendo de forma precisa la atenuación transmitida en cada momento. Dichas medidas son digitalizadas y procesadas por una computadora, lo que también permite obtener imágenes latentes. Componentes básicos de un tomógrafo. Gantry. Contiene el tubo de rayos X y las filas de detectores de acuerdo al tipo de tomógrafo. Mesa de exploración. Lugar donde se coloca el paciente para la realización de la tomografía. La mesa se desplaza hacia el gantry durante la realización del estudio. Mesa de control. Se compone de un monitor de pantalla plana, teclado, mouse y una computadora principal, donde se encuentran los comandos operativos del sistema de equipo de tomografía. Digan la verdad. No queda claro. Bueno, la tomografía computada
es un método de imagen que utiliza rayos X. Es básicamente un tubo de rayos X, que es algo muy parecido al foco de la casa. ¿Sí? Funciona cuando nosotros operamos el equipo. Si el equipo está parado y no tenemos paciente adentro, no hay radiación. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo de entrar a un área de rayos X o a un área de tomografía computada si el equipo, si no hay un paciente donde se esté trabajando. ¿De acuerdo? Es como si tuviéramos la luz apagada en nuestra casa, que finalmente es radiación, muy parecida a la radiación de la tomografía computada. Si el foco está apagado, no está funcionando, lo mismo pasa con la tomografía computada. ¿De acuerdo? La radiación no está produciéndose durante todo el tiempo. Bueno, entonces es un método de imagen que utiliza rayos X, por lo tanto, utiliza un foco, ¿sí? Que se llama tubo de rayos X. ¿Sí? Entonces, por un lado está el foco, el tubo de rayos X, y en el otro extremo vamos a tener detectores de radiación. ¿Sí? El tubo de rayos X y detectores de radiación. La tomografía computada empezó así, en forma muy básica, ¿no? Se pone el tubo de rayos X, los detectores, ¿sí? Y el tubo de rayos X estaba girando junto con los detectores. Entonces evita la radiación y se producía una imagen. Entonces había un movimiento circular alrededor del cuerpo, ¿sí? Y después, pues, la mesa se desplazaba y otra vez giraba el tubo y teníamos otra imagen más, ¿sí? Esa era la tomografía computada convencional, original. Y los movimientos eran lentos. ¿Qué tan lentos? A veces hasta 10 minutos tardamos, ¿no? Porque eso ya es prehistoria, fue antes que yo. Giraba, pero hasta 10 minutos se tardaba en obtener la primera imagen de tomografía computada. Y nuevamente se desplaza la mesa, otro giro, esperamos a que los detectores funcionen, obtenemos nuestras imágenes matemáticas, etc. Entonces, bueno, al tubo de rayos X girando alrededor, los detectores, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, el doctor Holdfield, un físico matemático muy inteligente, lo que empezó a ver es tratar de medir cómo la materia, es decir, nuestro cuerpo, atenúa la radiación. ¿Se acuerdan en el primer video? Tenemos el tubo de rayos X, se emite la radiación y nuestro cuerpo atenúa, para entenderlo mejor, absorbe la radiación, impide que los rayos X pasen hacia el otro lado. ¿Sí? Todo tiene que ver con cómo están separadas nuestras moléculas. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, los pulmones, que es aire, ¿cómo están las moléculas del aire? Muy separadas entre sí. Como están separadas esas moléculas, pues la radiación pasa fácilmente. Entonces, la película fotográfica o los detectores del otro lado, sí, pues permiten, se queman, ¿no? Se estimulan mucho más y vamos a ver imágenes negras. ¿Sí? Entonces, el aire en la fotografía computada la vamos a ver negra. ¿Qué pasa con el hueso? Esas son las estructuras en donde las moléculas están más apretadas, el cuerpo sólido más duro que tenemos en todo nuestro cuerpo, nuestro tejido más rígido. Pues entonces, como están tan pegaditas las moléculas, absorben más radiación, ¿sí? Atenúan más la radiación, impiden que los rayos X pasen hacia los detectores o hacia la película fotográfica, por lo tanto, al no pasar, pues no se estimulan. ¿Qué color quedan? Blancos. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos cómo nuestro tubo de rayos X giraba, teníamos las imágenes, se desplazaba nuevamente a la mesa, decíamos, bueno, pues el grosor de nuestro corte va a ser de 5 milímetros o de 1 centímetro, etcétera, y el desplazamiento de la mesa el mismo. Entonces obteníamos imágenes hasta como pixeleadas, ¿no? Cuadriculadas, etcétera, ¿sí? Eso era el origen de la tomografía. Evoluciona la tomografía computada. Sigue el mismo principio, ¿sí? El tubo de rayos X que gira y del otro lado nuestros detectores. Pero lo que se implementa es que en el mismo momento en que está girando el tubo de rayos X, ¿sí? La mesa se está desplazando. Entonces está girando continuamente, la mesa se desplaza y obtenemos algo muy parecido a la espiral de sus cuadernos escribe, ¿sí? Eso es lo que vamos a obtener. Entonces a eso se le conoce como tomografía computada helicoidal o espiral. ¿Sí? Entonces ya van pegadas las imágenes, que es lo que nos permite tener imágenes mucho más rápidas. ¿Sí?
¿Qué es lo que pasa con el paciente? Lo sometemos menos a radiación. Y al obtener imágenes más rápidas, el paciente se radia menos. ¿Sí? Bueno, es la tomografía computada helicoidal. Evoluciona la tomografía computada y ahora en lugar de tener solamente una línea de detectores, comienzan los tecnólogos a agregar líneas de detectores en nuestra tomografía. En lugar de tener una sola línea, vamos a tener dos líneas. Entonces ya tenemos una tomografía que se llama tomografía computada helicoidal multicorte. ¿Sí? Pues podemos, dependiendo del número de detectores que tengamos del otro lado del tubo de rayos X, pues va a ser una tomografía de 2 cortes o de 2 detectores, de 4, de 8, de 16, de 64, 128, 240 y tantos detectores. Y esto haciendo que la imagen se obtenga mucho más rápido. ¿Sí? Radiamos menos al paciente. ¿Por qué? Precisamente porque estamos sometiendo al paciente a menos tiempo de exposición a los rayos X. ¿Sí? Nos sirve para muchas cosas, tener imágenes rápidas, ¿no? El paciente, a veces, a lo mejor tenemos un paciente medio inquieto y tener una imagen rapidísima, estamos en el movimiento del paciente. ¿Sí? Y además de que lo radiamos mucho menos. ¿Sí? Bueno. A la capacidad de atenuar la radiación, eso se puede medir, y se puede medir matemáticamente. ¿Sí? Entonces, la sustancia blanca va a tener un coeficiente de atenuación, entiéndase una densidad diferente a la de la sustancia gris. La sustancia blanca tiene un coeficiente de atenuación X, la sustancia gris, un coeficiente de atenuación diferente. Por lo tanto, matemáticamente podemos empezar a obtener imágenes de nuestro cuerpo. A lo mejor no tan bonitas como la de la resonancia magnética, pero son mucho más rápidas, pero también muy anatómicas. Bueno. ¿Qué es el coeficiente de atenuación? La reducción de la intensidad del haz de rayos X, es decir, ¿qué tanto nuestro cuerpo puede impedir que los rayos X pasen hacia el otro lado o puedan pasar? ¿Sí? Se mide en unidades Hounsfield y es la resultante de todos los tipos de interacción entre la radiación y la materia. Aquí vemos cómo se obtienen. Todo es matemático. El tipo sí sabía matemáticas. Hounsfield. Entonces, la atenuación, el haz de rayos X pasa a través del paciente. Cada estructura del cuerpo atenúa el haz de radiación de manera diferente, de acuerdo con las densidades individuales. Lo mismo, para mí es prácticamente un sinónimo. Densidad del cuerpo, con coeficiente de atenuación. Cuando vayan a la tomografía computada y vean una lesión o algo que les parezca patológico, lo primero que van a decir, oye, ¿qué densidad tiene eso? ¿Por qué? Porque al saber qué densidad tiene o qué coeficiente de atenuación tiene, podemos hacer diagnóstico. Por ejemplo, un paciente con un granuloma de cisticerco, ¿sí? Pues es una calcificación del cráneo. Se puede medir ese coeficiente de atenuación o esa densidad y podemos decir, pues esto es calcio, pues es un granuloma, ¿no? Entonces es una neurocisticercosis calcificada que no está activa. Una vesícula de un cisticerco, en lugar de tener calcio, va a tener líquidos, un quiste, entonces va a tener una densidad muy baja. ¿Sí? Entonces, densidad o coeficiente de atenuación es prácticamente lo mismo. Aquí, esto es importante, pongan atención, porque los voy a presentar en el detalle. ¿Está bien? Estos son los coeficientes, nuevamente. Coeficiente de atenuación es la reducción de la intensidad del haz de rayos X al pasar a través de la materia. Se mide en unidades Hounsfield. Está en amarillo porque va a ser pregunta de examen. ¿Sale? La plática se las voy a dejar, pero esta pregunta es bien importante. ¿Sale? El líquido cefalorraquídeo tiene 8U.H. 8 unidades Hounsfield. Una densidad de 8, una densidad de 8, más o menos, es un promedio. Va entre 0 y el 15. Pero bueno, 8 lo vamos a dejar en promedio. La sustancia blanca, 30 unidades Hounsfield. La sustancia gris es más densa, 45 unidades Hounsfield. La sangre fresca, una hemorragia la podemos reconocer cuando se acaba de presentar, porque tiene una densidad
o un coeficiente de atenuación aproximado de 60 unidades Hounsfield. Calcificaciones van a 100 o más densidades Hounsfield, pero 100 o más pueden ser hasta 500, 700 unidades Hounsfield, ¿sí? Y el hueso, más de 1000 unidades Hounsfield. Ese es el coeficiente de atenuación o densidad. Y con estos coeficientes de atenuación, pues podemos ver, aquí vemos, miren, cómo la sustancia, podemos ver la diferenciación entre la sustancia blanca central y la sustancia gris periférica. ¿Sí? Miren la sustancia blanca aquí y la sustancia gris periférica. Aquí tenemos la glándula pineal calcificada en forma normal. ¿Sí? Va a tener más o menos 100 unidades Hounsfield. Y el hueso, aquí está señalado, 1000 unidades Hounsfield. El líquido cefalorraquídeo, 8 unidades Hounsfield. Con eso ya tenemos una imagen de nuestro cuerpo preciosa. El cuate era listo en serio, ¿no? Más que yo. ¿Vale? Bueno, listo en serio. Aquí nuevamente, voy a ahondar en cuanto al coeficiente de atenuación, porque es la base de la tomografía computada. ¿Sí? Las calcificaciones más de 1000 unidades Hounsfield, el aire menos de 1000 unidades Hounsfield, etcétera. Sí, la grasa menos de 100, más o menos 100 unidades Hounsfield. Entonces, con todo eso podemos nosotros empezar a hacer diagnóstico. Tenemos imágenes, pero son imágenes diagnósticas. Con eso vamos a hablar de nuestro rápidamente es el traumatismo craneoencefálico. La tomografía computada, sin duda, es el método ideal en el paciente con traumatismo craneoencefálico. Pero recuerden que la tomografía computada es un método de imagen que utiliza rayos X y mucha radiación. ¿Sí? Pues hay que tener cuidado. Por lo tanto, va a haber indicaciones muy precisas de tomografía computada en el paciente con traumatismo craneoencefálico. La tomografía, sin duda, es el estándar de oro, pero tiene estas indicaciones. Pérdida del estado de despierto mayor de 5 minutos. El paciente se cayó y perdió la conciencia, perdió el estado de despierto durante 5 minutos. ¿Sí? Estuvo inconsciente 5 minutos. Amnesia, pues ya no sé qué, eso me pasa a mí a cada rato, pero no me hago tomografías computadas a cada rato, ¿no? ¿Dónde está el gasto? ¿Quién eres tú? ¿No? A cada rato, pero no me ando haciendo tomografía computada a cada ratito, ¿entiendes? Cada 15 días que llega una señora diferente a rayos X a pedir, ¿dónde está el programa? No me ha pasado. Entonces se me olvida. ¿Sí? Bueno, vómito. El paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico y comienza a presentar vómito, ¿no? Vómitos en proyectil, pues es una indicación para hacer el estudio de tomografía computada. Sospecha de fractura o una fontanela anterior. Pues tocan el cráneo y de repente escuchan un ruido como una olla rajada. ¡Ay! Y ven un hematoma radial grandote. ¡Ay! Este paciente puede tener una fractura. Hay que hacerle tomografía computada. Déficit neurológico o focal, ¿no? Pues no puedo mover esta parte del cuerpo, tengo parálisis parálisis facial, no puedo hablar, todo eso puede pasar. Y finalmente, un mecanismo peligroso de lesión. El paciente está íntegro, ¿sí? Pero se cayó de 3 pisos y se golpeó el cráneo. ¿Sí? Y a lo mejor está hastiadito, ¿no? Entonces, bueno, pues el mecanismo de lesión fue agresivo, aunque el paciente esté neurológicamente íntegro. Solamente porque, como iban a 120 kilómetros por hora, el paciente salió otra vez, no llevaba cinturón de seguridad, salió proyectado por el automóvil, pero está neurológicamente íntegro. De todas maneras, hay que hacer una tomografía computada. ¿De acuerdo? Son las indicaciones más importantes. Fracturas. ¿Qué son las? ¿Qué lo vamos que podemos ver en tomografía? Las fracturas. La fractura no es más que una solución de continuidad, una pérdida de continuidad. Entonces vemos que el cráneo es completamente liso, solamente vemos las articulaciones que se llaman suturas. Y a esa pérdida de la continuidad se le llama fractura. Fractura es cualquier pérdida de continuidad de cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? La tomografía es el mejor método para poderlas ver. ¿Sí? Podemos ver algunos signos indirectos, como son hemorragia o neumoencéfalo. Pues en el interior del cráneo pues no debe haber aire. Y de repente vemos alguna burbuja de aire, hay que ver dónde hay que buscar la fractura.
Y lo vamos a buscar cerca de las zonas donde normalmente hay aire. ¿Dónde hay aire en el cráneo? Pues en la región craniofacial. ¿Dónde? Senos paranasales, mastoides, etcétera, ¿no? En los oídos, en los mastoides, ahí hay que buscar. ¿Sí? Bueno. La TAC nos permite utilizar ventanas diferentes y filtros diferentes y nos permite también hacer reconstrucciones multiplanares. No tenemos imagen en tercera dimensión, pero se puede utilizar el equipo para tener imágenes tan bonitas como esta, en donde vemos el cráneo, la sutura coronal, y vean esta solución de continuidad así en la región parietal. Esa es una fractura, lo podemos ver muy bien en tomografía computada. Pero lo importante pues no es el cráneo, ¿no? Lo importante es lo que está adentro, lo importante es lo que pueda pasar después, ¿sí? Aquí les muestro algunos ejemplos diferentes de fracturas en el cráneo. Entonces, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Miren, vean la región parietal, tenemos un hueco aquí y un montón de cosas densas, tan densas. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Un impacto de bala, ¿sí? Una fractura provocada por un proyectil de arma de fuego. Cada vez más frecuente, lamentablemente, en esta querida ciudad. O en este caso, miren, este paciente, no tenemos una ventana estándar para tejidos blandos, vemos bien el encéfalo, pero vemos un hematoma aquí. Si vemos este hematoma, hay que tratar de buscar que no tenga una fractura adyacente. Este paciente, pues no es una fractura abierta, no es una función de continuidad, pero está completamente hundido, ¿no? Es una fractura, pues una pelota de tipo que la aplastamos, eso se llama. O aquí en este caso vemos la sutura coronal, la sutura sagital. Ya como esta sutura sagital tendría que tener más o menos esta amplitud, está abierta y después casi el paciente cayó directamente sobre la región central del cráneo. Vean cómo se hace, como esta Y. ¿Sí? Como una delta. Este tipo de fracturas que llegan hasta la sutura, hay que estarlas vigilando principalmente si son niños. Recuerden que el cerebro está latiendo casi al mismo, bueno, más bien al mismo ritmo que el sistema, que el corazón. El cerebro está latiendo y al estar latiendo, pues está, digamos, de alguna manera está haciendo contacto, las meninges están haciendo contacto con el cráneo. Entonces ahí las meninges empiezan a producir como si fuera efecto de masa sobre las suturas que están separadas sobre la fractura, y esa meninge trata de migrar, empieza a erosionar el cráneo y se forma un quiste leptomeninge postraumático. Muy frecuentes en los niños, hay que tener cuidado con los niños que tienen fracturas que llegan hasta la sutura. ¿De acuerdo? Además de eso, bueno, pues pueden haber hemorragias, puede haber sangrados, ¿no? Los sangrados se pueden presentar en el interior del encéfalo, ¿sí? Hematomas parenquimatosos, o en las cubiertas o meninges. Entonces, el hematoma epidural es una colección de sangre aguda que se forma entre la tabla interna del cráneo y la dura madre, ¿sí? La vamos a reconocer, ¿por qué? Porque tiene una forma biconvexa, como si fuera un lente, una lenteja, ¿de acuerdo? Lente biconvexo son frecuentes en adultos jóvenes, típicamente lentiforme, como si fuera un lente o una lenteja. Ajá. Es biconvexa, tiene forma de limón. Realmente nunca he visto la forma de limón, pero bueno, así en algunos libros. Y estas lesiones son asociadas con contusiones cerebrales y pueden indicar mal pronóstico. Así la vamos a ver, ¿sí? Entonces se forma entre la tabla interna del cráneo y la dura madre. Por lo tanto, no va a pasar las suturas, no traspasa las suturas la van a detener, ahí se van a anclar, y tiene forma de como si fuera una lenteja, ¿sí? Producen efecto de masa. Tenemos algunos ejemplos. Una lesión en la región temporal, ¿sí? Con forma biconvexa. ¿Y qué densidad debe tener más o menos eso? Si es sangre, ¿qué coeficiente de atenuación? 60 unidades, entonces, más o menos en promedio, ¿sí? Muy bien. Bueno, vean aquí, este es un hematoma epidural en la región parietal. ¿Será importante ver un hematoma epidural?
Sí, ¿por qué? ¿Qué tipo de vasos se lesionan frecuentemente? Venas. Habitualmente, las más frecuentes se forman aquí en la región temporal. Y por ahí pasa un vaso importante. La arteria meningia media. Entonces es un sangrado arterial. Muchas veces es un sangrado arterial. Crece rápidamente y pone en riesgo la vida del paciente de forma muy rápida. Es una emergencia médica, por lo menos para el radiólogo informar al médico. El paciente tiene un hematoma epidural, principalmente en la región temporal. Es una emergencia médica porque pone en riesgo la vida del paciente a muy corto plazo. Tiene que operarse rápidamente. Por eso es tan importante la tomografía computada. ¿De acuerdo? Les decía que habitualmente no cruza la línea media. Mire, este sí está cruzando la línea media. Es una hemorragia aguda y una lesión hiperdensa que está entre la tabla interna del cráneo y la dura madre, pero cruzó la línea media. ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué cruza por ahí? En la línea media del cráneo. El seno longitudinal superior, el seno sagital. Muy bien. Se laceró el seno sagital. Una emergencia médica. Esa es una hemorragia rápida que pone en riesgo la vida del paciente a muy corto plazo. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos la región occipital, una imagen hiperdensa, en forma de lente, casi un limón, en forma de lente, pero bueno, es importante ver el hematoma, pero es importante ver las estructuras cerebrales que están cercanas. Entonces aquí, por ejemplo, este hematoma está provocando desplazamiento de las estructuras de la línea media. Un hematoma en la región temporal es importantísimo. ¿Por qué? Porque produce efecto de masa sobre el sistema, sobre el lóbulo temporal, y en la zona central están los cuerpos, ¿no? Está el uncus. ¿Y el uncus con qué estructura puede estar en contacto directo? Mesencéfalo. Y puede comprimir al mesencéfalo. ¿Y qué hay en el mesencéfalo? ¿Perdón? Nervios craneanos y qué más. Eso, la respiración y el corazón. Entonces, el paciente puede caer en paro respiratorio y no lo van a poder recuperar. Por eso es tan importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Felicidades. Bien. Hematoma subdural. También, los hematomas subdurales también son importantes. Habitualmente son lesiones de crecimiento más lento. ¿Sí? Entonces, es una colección de sangre que se forma en el espacio entre la dura madre y la aracnoides. Tiene forma de lente creciente. ¿Sí? Como si fuera la luna, ¿no? Una lunita que se está formando. ¿Sí? Es cóncava. ¿Sí? Tiene forma de banana con un platanito. ¿Sí? Puede ser más extenso, puede abrirse más y puede cruzar las suturas. Bien. ¿Qué tipo de vasos se lesionan? Venosos. Habitualmente son las venas puentes que van del encéfalo hacia al espacio subaracnoideo. Esas venitas puentes se pueden lacerar. Digamos, la forma de ir creciendo es mucho más lenta. Las venitas se pueden colapsar, se pueden fundir. Sin embargo, tiene los hematomas subdurales tienen una incidencia de muerte, puede ser alta también. Hay que drenarlos tempranamente. Hay que ver si normalmente medimos la profundidad y vemos el efecto de masa que pueda estar produciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué densidad debe tener un hematoma aproximada? Muy bien. ¿Sale? Este tipo de hematomas, principalmente los viejitos, se pueden hacer crónicos. ¿Sí? Y aunque no es sinónimo y broma de hematoma subdural crónico, bueno, pues la sangre empieza a perder la hemoglobina. Tenemos un hematoma agudo con 60 unidades Hounsfield de valores de atenuación. ¿Sí? Entonces está agudo. Vean esta lesión en forma que tiene una concavidad central hacia el cráneo, produce algo de efecto de masa, está en la región frontal y parietal. ¿Sí? Bien agudo. Pero empieza a perderse la hemoglobina, empieza a cambiar el coágulo, y después empieza a verse menos denso. A veces puede perder la misma densidad que la sustancia gris que está pegadita. A veces puede pasar desapercibido.
Entonces nosotros hay que ver cómo está el espacio subaracnoideo para ver que no vaya a tener formado un hematoma crónico. Importante para nosotros los radiólogos. Ven aquí casi la misma densidad, ¿no? Puede perderse. O puede ya perder completamente la hemoglobina y ya hacer un hematoma muy líquido, hacerse crónico, formándose prácticamente un milioma. Que no es lo mismo, ¿eh? Un hematoma subdural crónico, pero bueno. ¿Sale, vale? Bueno. La contusión cerebral o los hematomas parenquimatosos. Las contusiones cerebrales son áreas dispersas de hemorragia en la superficie del cerebro, más frecuentemente en los polos de los lóbulos frontal y temporal. ¿Sí? Ocurren cuando el cerebro se golpea contra una cresta en el cráneo o un pliegue de la dura madre y puede haber un patrón de golpe y contragolpe. El paciente se pegó del lado izquierdo y va a tener un hematoma parenquimatoso del otro lado. Hay un mecanismo de desaceleración brusca que hace que los vasos que están entre la sustancia gris y blanca se desgarren y se provoca el hematoma. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varios ejemplos de hematomas parenquimatosos intracraneanos. Aquí tenemos un hematoma en la región frontal. Vean esta zona obscurita con un coeficiente de atenuación menor a la alrededor de la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque hay edema, muy bien, hay más líquido ahí. Ajá. Hay un edema vasogénico postraumático. El hematoma, la sangre irrita al cerebro y provoca también edema. Un hematoma parenquimatoso bien agudo en la región frontal, ¿sí? Pero también tenemos otras zonas de hemorragia más pequeñitas en los lados. Aquí uno en la región temporal, vean cómo el lupus está herniándose. Aquí vemos parte del mesencéfalo y está produciendo efecto de masa. Hay que drenarlo. Y aquí este hematoma parenquimatoso que además se abrió al sistema ventricular. ¿Y qué puede pasar ahí con el sistema ventricular si tiene sangre? Pues ya no se absorbe el líquido cefalorraquídeo, ya no circula bien y empieza a provocarse ¿qué? Una hidrocefalia. Entonces, pues habría que drenarlo, ¿no? Y habría que poner algo para sacar esa sangre del sistema ventricular, probablemente una ventriculostomía. Aquí está lo que les decía del mecanismo de golpe y contragolpe. Entonces el paciente tiene aquí un impacto, el cerebro se desplaza hacia el lado izquierdo y aquí en esta región se forma un hematoma. Este es el ejemplo. Tenemos un paciente con una contusión, tenemos un hematoma subgaleal, la galea aponeurótica está densa, actualmente es grasa. Aquí se ve densa, con una densidad aproximada de 50 a 60 unidades Hounsfield. Tenemos un hematoma de qué tipo? Subdural, la región frontoparietal del lado derecho. Vean cómo las estructuras de la línea media, la voz del cerebro está herniándose hacia el lado izquierdo. Ajá. Y una zona de hemorragia parenquimatosa en la región contralateral. Entonces, tuvo el impacto aquí, se vino para acá, se movió el cerebro de un lado a otro y provocó la hemorragia en el lado izquierdo. Hematoma agudo. Puede haber hemorragia subaracnoidea. Esta es la clasificación de Fisher de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, esta hemorragia en la aracnoides propiamente. Entonces, vamos a ver las cisternas de la base, las vamos a ver densas, ¿sí? 40, 50, 60 unidades Hounsfield. El paciente puede estar solamente con síntomas, ¿no? Cefalea, etcétera, pero no vemos nada, no se ve hemorragia. Puede haber una hemorragia subaracnoidea grado 1 de Fisher que no se visualiza la sangre en la tapa, pero tiene síntomas. Puede ser el caso, ¿no? Tuvo la contusión, vean cómo se ve densa, tenemos un hematoma subgaleal en ambas regiones frontales. El paciente está sintomático, pero no vemos sangrar. Puede haber una hemorragia así laminar que no alcanza a ser vista por la tomografía. Grado 2, hay sangre, una capa fina, más o menos 1 milímetro de una capa vertical. Aquí vemos una hemorragia, grado 1. Grado 3, grado 2. Grado 3, coágulos localizados, una capa gruesa mayor de 1 milímetro, en una capa vertical. Aquí vemos un grado 2. Ajá.
y el grado 4, grado 4 cuando se abre el sistema ventricular. ¿Sí? Y finalmente la lección axonal difusa. Esta zona es peligrosa. La unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca, hay muchos vasitos, pero además, ¿qué hay ahí? Entonces, donde se conecta el sistema nervioso central. Entonces, vemos una tomografía computada que se dice, pues el paciente está bien amolado, ¿no? No habla, tiene amnesia como yo las quincenas, ajá. O sea, clínicamente muy deteriorado, pero vemos la tomografía computada y no vemos tanto daño. Entonces hay que ver estas regiones, acercarse a estas regiones, unión entre la sustancia gris y blanca, vean cómo hay hemorragias petequiales, puntos de sangramiento. El paciente está clínicamente muy mal, pero tomográficamente no tanto. ¿Qué le harían a este paciente? Resonancia, ¿sí? Para ver el daño axonal aquí, porque hay que establecer el diagnóstico, ¿no? El paciente puede tardar mucho tiempo en recuperarse y puede ser un problema para el neurocirujano o para el neurólogo, ¿no? Oiga, el paciente está muy mal y me dice que no sé cuánto tiempo vaya a estar así, pero por esto puede ser. Aquí vemos unión entre la sustancia gris y blanca, estas zonas de hemorragia petequial. Cuerpo calloso, hay que verlo también. Aquí vemos el daño axonal difuso. Veamos cómo está la zona de hemorragia del cuerpo calloso. Zonitas de hemorragia pequeñitas en la unión entre la sustancia gris y blanca. Es mucho más evidente aquí. Y en este caso nos ayuda mucho más esta secuencia intermedia. ¿Sí? La densidad de protones nos ayuda muchísimo para ver el daño axonal difuso porque es muy sensible a la hemorragia. ¿Sí? Aquí vemos, miren, esta zona de hemorragia ya crónica en un paciente con deterioro neurológico franco, pero no se ve tanta afección cerebral. ¿Sí? Esta es una densidad de protones. Muy bien. Algunos casitos clínicos ya para terminar y que se vayan a desayunar. Bien rico. Masculino de 30 años. Caída de 3 metros. Darían tomografía computada. Aunque esté clínicamente normal. 3 metros de caída, está confuso. No tiene lesiones en tórax o en extremidades. ¿Qué tiene ahí? Un hematoma epidural agudo. Un hematoma subgaleal, produce efecto de masa, desplaza las estructuras de la línea media. Vean aquí el sistema ventricular bien, aquí está completamente comprimido, es un efecto de masa importante. Tratamiento quirúrgico, ¿no? Bueno, y aquí además, ¿qué tiene aquí? Una fractura. ¿Qué provocó la fractura? El desgarro de una arteria, ¿sí? Probablemente la meninge puede crecer muy rápidamente ese hematoma. Entonces hay que operarlo rápido. Bueno, otro casito. Masculino de 70 años, caída desde su propia altura, desde su propia altura. Si soy yo, no me va a pasar nada. Sí, tiene bradilalia, lentitud del lenguaje, ¿sale? ¿Qué tenemos aquí? ¿Nada más? Desplazamiento de la línea media, pero nada más. ¿Es un hematoma de qué tipo? Subdural, agudo. Crónico. Eso, muy bien. También los que están detrás de cámaras. Sí. Esta zona hemorragia, con resangrado. Ese bichito está cayendo a cada rato. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este es otro caso clínico. Masculino, de 20 años de edad, accidente de motocicleta. ¿Qué le pasó aquí? Un hematoma parenquimatoso, pero además, ojo, unión, sin lesión, entre sustancia gris y blanca. ¿Qué es estas burbujas que son? Aire, tiene neumoencéfalo, tiene una fractura, hay que buscarla, etcétera, ¿sí? Pues hay que ver mucho más. Miren aquí la fractura también en el techo de la órbita del lado derecho. Bueno, pues hay que irle buscando, a veces es más de una fractura, más de una lesión. Si no se trata esta, puede empezar a tener fuga del encefalorraquídeo para problemas, ¿no?
Si hubiera una fractura como en este caso aquí, ¿sí? Está comunicada las fosas nasales con el cráneo, ¿sí? Fístula del líquido cefalorraquídeo, riesgo de infección, etcétera, ¿sí? Por eso es bien bonita la tomografía computada. Muy bien. Para realizar tomografía computada en pacientes